La historia de Jehú, el 10º rey de Israel, es una de las narrativas más intensas y complejas del Antiguo Testamento. Su reinado marcó un antes y un después en la política y espiritualidad de Israel, convirtiéndolo en una figura que despierta tanto admiración como crítica. Jehú es conocido como el Vengador, un instrumento usado por Dios para ejecutar juicios sobre la corrupta casa de Acab y destruir el culto idolátrico de Baal que había contaminado la nación. Sin embargo, detrás de su aparente celo por la justicia divina, existen aspectos oscuros que desvelan motivaciones personales, ambiciones políticas y un fracaso espiritual que dejó una profunda cicatriz en la historia de Israel. En este video, exploraremos detalladamente la vida, las acciones y el legado de Jehú. Desde su ascenso al poder hasta su brutalidad y las contradicciones en su liderazgo, analizaremos si Jehú realmente cumplió la voluntad de Dios o si utilizó su mandato divino como excusa para consolidar su poder. A través de este análisis profundo, revelaremos las claves del oscuro secreto de Jehú, una figura que, a pesar de sus logros, nos deja importantes lecciones espirituales y teológicas para la Iglesia de hoy. Después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel, una nación que había alcanzado su esplendor bajo el reinado unificado de David y Salomón, se fracturó debido a tensiones políticas, sociales y religiosas. El sucesor de Salomón, Roboam, impuso políticas fiscales severas que provocaron una rebelión liderada por Jeroboam. Esta división dio lugar a dos reinos, Judá al sur, con Jerusalén como su capital y la dinastía davídica al mando, e Israel al norte, con Samaria como su centro político y múltiples dinastías en constante conflicto. El reino del norte, Israel, aunque más grande y rico, enfrentó una decadencia espiritual progresiva. Los reyes de Israel, desde Jeroboam en adelante, introdujeron la adoración de los becerros de oro en Betel y Dan como una alternativa al templo de Jerusalén. Esta idolatría marcó el comienzo de una crisis espiritual y moral que se profundizó bajo el gobierno de reyes posteriores. El reinado de Acab fue un punto crítico en la historia de Israel. Acab, hijo de Omri, fue un rey poderoso pero corrupto, cuyo gobierno se caracterizó por alianzas políticas peligrosas y un alejamiento total del culto al Dios de Israel. Su matrimonio con Jezabel, una princesa sidonia y devota adoradora de Baal, consolidó la influencia de la idolatría cananea en Israel. Jezabel no solo promovió el culto a Baal, sino que persiguió y ejecutó a los profetas del Señor, estableciendo templos y altares dedicados a los dioses paganos. Este periodo de idolatría provocó la ira de Dios, quien envió a Elías, uno de los profetas más poderosos y valientes, a confrontar a Acab y Jezabel. La sequía de 3 años fue un juicio directo contra el culto a Baal, el supuesto dios de la fertilidad y la lluvia. El enfrentamiento culminó en el Monte Carmelo, donde Elías demostró que el Dios de Israel era el único Dios verdadero al derrotar a los profetas de Baal. El profeta Elías no solo confrontó la idolatría de Acab, sino que también profetizó un juicio severo contra su casa. En Primera de Reyes 21, versículos del 21 al 24, Elías declara que la descendencia de Acab sería exterminada y que los perros devorarían el cuerpo de Jezabel en Jezreel. Esta profecía fue el preludio de la misión de Jehú. La casa de Acab, símbolo de corrupción espiritual y moral, estaba destinada a la destrucción total como un acto de justicia divina. La profecía de Elías no solo revelaba el juicio de Dios, sino también su fidelidad a su pacto. A pesar de la corrupción de Israel, Dios seguía interviniendo para purificar a su pueblo.
Este contexto prepara el escenario para la aparición de Jehú como el ejecutor de la sentencia divina, un hombre que surgió en un momento crítico para cumplir un propósito mayor, aunque no sin controversias. Después de la ascensión de Elías al cielo, su sucesor, Eliseo, continuó la misión profética en Israel. Eliseo recibió instrucciones claras de Dios para ungir a Jehú como rey de Israel. Sin embargo, en lugar de hacerlo él mismo, envió a un joven profeta para llevar a cabo esta tarea de manera urgente y clandestina. En 2 de Reyes 9, versículos del 1 al 13, el joven profeta unge a Jehú en secreto, lo declara rey y le entrega un mensaje directo. Jehú sería el instrumento de Dios para destruir la casa de Acab y acabar con el culto a Baal. Esta unción tiene una importancia simbólica y teológica, demuestra que Jehú no ascendió al poder por casualidad, sino que fue elegido por Dios como un instrumento de juicio. La urgencia con la que el profeta actúa sugiere la gravedad de la misión y el inminente cumplimiento de las profecías pronunciadas por Elías. Cuando Jehú recibe la noticia, su reacción es una mezcla de sorpresa, incredulidad y determinación. Jehú no era un rey por linaje, era un comandante militar con una reputación de ser un líder fuerte y decidido. Al recibir la unción, Jehú comprende la magnitud de la tarea que le ha sido encomendada, ejecutar el juicio de Dios sobre una dinastía poderosa y arraigada en el poder. Jehú convoca a sus compañeros y, al revelar su unción, estos lo aclaman como rey. Este momento marca el inicio de su papel como el vengador del juicio divino. Jehú no duda en aceptar la misión, mostrando un carácter decidido y una ambición que, más adelante, revelará su lado más oscuro. El joven profeta no solo unge a Jehú, sino que también le entrega un mandato claro de parte de Dios: destruir a toda la descendencia de Acab y erradicar el culto a Baal. Este mandato es una repetición de las profecías de Elías y Eliseo, y Jehú es el elegido para llevarlas a cabo. La tarea de Jehú es brutal pero necesaria. Dios exige justicia por los pecados de Acab y Jezabel, y Jehú será su instrumento. Sin embargo, esta misión también es una prueba de carácter para Jehú. Aunque comienza como un acto de obediencia a Dios, su posterior brutalidad y ambición personal pondrán en duda sus verdaderas motivaciones. La misión de Jehú como instrumento del juicio divino comenzó con una confrontación decisiva y violenta. Jehú, después de ser ungido y proclamado rey, se dirige hacia Jezreel, donde se encontraba el rey Joram, hijo de Acab. En 2 de Reyes 9, versículos del 14 al 26, se narra cómo Jehú avanza con sus tropas hacia Jezreel con determinación y sigilo. Cuando los centinelas anuncian que un grupo de hombres se acerca a la ciudad, Joram envía mensajeros para preguntar si Jehú viene en paz. La famosa respuesta de Jehú: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo, revela que Jehú no tiene intención de dialogar, sino de ejecutar el juicio. El enfrentamiento culmina cuando Joram intenta huir y Jehú, con precisión letal, lanza una flecha que atraviesa su corazón. La muerte de Joram es rápida y simboliza el comienzo del fin para la casa de Acab. Jehú, fiel a la profecía de Elías, ordena que el cuerpo de Joram sea arrojado en la viña de Nabot, cumpliendo el juicio anunciado años atrás. La viña de Nabot era un símbolo del abuso de poder y la injusticia cometida por Acab y Jezabel. Esta acción no solo demuestra la obediencia de Jehú al mandato divino, sino que también refuerza el mensaje de que la justicia de Dios no deja impune el pecado. En medio del caos, Ocosías, rey de Judá y aliado cercano de Joram, es sorprendido por la emboscada de Jehú. Ocosías intenta huir,
pero es alcanzado y gravemente herido en el camino a Bet-Gan. Jehú no muestra clemencia. Aunque Ocosías logra escapar inicialmente, muere poco después debido a sus heridas. Su muerte fue inevitable, ya que estaba ligado a la casa de Acab y compartía en sus pecados. La ejecución de Ocosías es significativa porque demuestra que Jehú no solo buscaba cumplir un mandato divino, sino también consolidar su poder. Al eliminar a un rey aliado, Jehú corta cualquier posible resistencia y establece un precedente claro: quien apoyara a la casa de Acab compartiría su destino. Esta determinación brutal comienza a sembrar el temor entre los líderes y ciudadanos de Israel y Judá. La orden de Jehú de arrojar el cadáver de Joram en la viña de Nabot no fue casualidad, fue una declaración poderosa y simbólica. La viña de Nabot era un recordatorio visible del pecado y la injusticia cometida por Acab, quien, incitado por Jezabel, había conspirado para despojar a Nabot de su propiedad y asesinarlo. Al cumplir esta parte de la profecía de Elías, Jehú no solo ejecuta la justicia divina, sino que también envía un mensaje contundente a Israel: la idolatría, la corrupción y el abuso de poder no serían tolerados bajo su mandato. Este acto simboliza que Dios siempre demanda justicia y que, aunque el pecado pueda prosperar temporalmente, eventualmente será expuesto y castigado. El simbolismo de la sangre derramada en la viña refleja tanto la fidelidad de Dios a su palabra como la brutalidad de Jehú al ejecutarla. Sin embargo, este cumplimiento también comienza a levantar cuestionamientos sobre los métodos y las verdaderas motivaciones de Jehú. La reina Jezabel, la mujer que había introducido y promovido el culto a Baal en Israel, se encontraba en Jezreel cuando recibió la noticia de la muerte de su hijo Joram a manos de Jehú. Lejos de esconderse o someterse, Jezabel se presenta con arrogancia y orgullo. En Segunda de Reyes 9, versículos del 30 al 37, se describe cómo Jezabel se arregla el cabello y se pinta los ojos antes de confrontar a Jehú desde una ventana. Este acto de Jezabel no es simplemente vanidad, es un gesto desafiante. Jezabel se presenta como la reina hasta el final, sin temor y dispuesta a enfrentar su destino con dignidad, aunque con desprecio hacia Jehú. Desde la ventana, Jezabel lo acusa con sarcasmo y le recuerda la traición de Zimri, un antiguo rey que asesinó a su predecesor solo para morir pocos días después. Jehú no se inmuta ante los desafíos de Jezabel. Con voz firme, pregunta a los eunucos que la rodeaban quién estaba de su lado. Los eunucos, quizás cansados de la tiranía de Jezabel o temerosos del nuevo rey, obedecen a Jehú y arrojan a Jezabel por la ventana. La reina cae desde las alturas y su sangre salpica las paredes y los caballos. Jehú, en una muestra de indiferencia, entra al palacio y ordena que se sirva una comida. Más tarde, Jehú ordena que el cuerpo de Jezabel sea enterrado, pues, aunque pecadora, seguía siendo hija de un rey. Sin embargo, cuando sus hombres salen a buscar su cadáver, solo encuentran su cráneo, sus manos y sus pies, porque los perros habían devorado el resto de su cuerpo. De esta manera, se cumple literalmente la profecía pronunciada por Elías: en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. La muerte de Jezabel simboliza el fin de una era de idolatría y corrupción, pero también deja en evidencia la brutalidad del método empleado por Jehú. La imagen de Jezabel devorada por los perros es una de las escenas más impactantes y trágicas del Antiguo Testamento. La ejecución de Jezabel no solo cumple con la profecía divina, sino que también envía un mensaje claro a Israel: la idolatría y la corrupción serían erradicadas sin piedad.
La muerte de Jezabel marcó el fin de su influencia política y espiritual, pero el legado de destrucción y división que ella dejó en Israel continuaría afectando al reino. Además, el acto de Jehú inspiró tanto temor como respeto entre los israelitas. Muchos vieron en él a un ejecutor de la justicia divina, mientras que otros comenzaron a temer su creciente brutalidad y ambición. El fin de Jezabel, aunque necesario, se convirtió en un símbolo del costo de la desobediencia y del juicio inevitable de Dios sobre el pecado. Tras ejecutar a Joram y Jezabel, Jehú no detuvo su misión. Su siguiente objetivo fue exterminar a toda la descendencia de Acab, asegurándose de que no quedara ningún heredero que pudiera reclamar el trono o continuar con la idolatría instaurada por sus antecesores. En 2 de Reyes 10, versículos del 1 al 11, Jehú lleva a cabo un plan meticuloso y brutal para eliminar a los 70 hijos de Acab que se encontraban en Samaria, bajo la protección de los nobles y líderes de la ciudad. Jehú envía cartas a los líderes de Samaria desafiándolos a proclamar rey a uno de los hijos de Acab si eran lo suficientemente valientes. Los líderes, temerosos del poder y la determinación de Jehú, deciden entregarles a los descendientes de Acab. Siguiendo las órdenes de Jehú, los hijos son decapitados y sus cabezas son colocadas en montones a las puertas de Samaria como una advertencia visual y aterradora. Esta masacre no solo demuestra la ferocidad de Jehú, sino también su uso estratégico del temor como herramienta para consolidar su autoridad. Al eliminar a toda la descendencia de Acab, Jehú no solo cumple la profecía de Elías, sino que también elimina cualquier amenaza futura a su reinado. La ejecución de los descendientes de Acab fue implacable y despiadada. Jehú no solo cumplía con su misión divina, sino que actuaba con una ferocidad que excedía lo estrictamente necesario. La decapitación masiva y la exposición pública de las cabezas de los hijos de Acab sirvieron para infundir terror en los corazones de sus enemigos y seguidores por igual. Esta brutalidad, aunque eficaz desde una perspectiva política, deja en evidencia una sed de poder que va más allá de su llamado divino. Jehú, movido por su ambición, comenzó a borrar cualquier límite entre el mandato de Dios y sus propios intereses personales. El uso del temor por parte de Jehú fue fundamental para consolidar su reinado. Con las cabezas de los descendientes de Acab como símbolo de su poder y determinación, Jehú envió un mensaje inequívoco: nadie debía desafiar su autoridad. Este acto de violencia extrema provocó una rápida sumisión entre los líderes de Israel y aseguró que su ascenso al trono no enfrentara mayores resistencias. Sin embargo, el costo de esta estrategia fue alto. Si bien Jehú eliminó la amenaza inmediata representada por la casa de Acab, su brutalidad sembró desconfianza y división en Israel. El temor puede ser una herramienta efectiva para consolidar el poder, pero también deja una marca profunda y duradera en la sociedad, una marca que Jehú no pudo borrar. Uno de los actos más astutos y dramáticos de Jehú fue la erradicación del culto a Baal en Israel. Jehú, consciente de la influencia de los sacerdotes y seguidores de Baal, ideó un plan engañoso para reunirlos a todos en un solo lugar. En 2 de Reyes 10, versículos del 18 al 28, Jehú convoca a un gran sacrificio en honor a Baal, declarando falsamente que su devoción al dios pagano sería mayor que la de Acab. Este engaño refleja la capacidad estratégica de Jehú. Al fingir lealtad a Baal, logra reunir a todos los sacerdotes, profetas y seguidores en el templo de Baal. La trampa estaba tendida, y Jehú estaba listo para ejecutar su plan final contra la idolatría en Israel.
Cuando el templo de Baal estaba lleno de seguidores, Jehú ordenó a sus hombres que aseguraran todas las salidas para evitar que alguien escapara. En una escena de violencia coordinada, Jehú y sus soldados masacraron a todos los presentes, aniquilando a los sacerdotes y seguidores de Baal. El templo, una vez un símbolo de la idolatría introducida por Jezabel, fue destruido y reducido a escombros. Jehú ordenó que el lugar fuera convertido en un basurero, un símbolo de desprecio absoluto hacia Baal y su culto. Esta acción fue el punto culminante del celo de Jehú por la justicia divina. La destrucción total del culto a Baal representó una victoria espiritual importante, pues eliminó uno de los mayores obstáculos para la relación del pueblo de Israel con el verdadero Dios. El exterminio de los sacerdotes y la destrucción del templo de Baal marcaron un cambio significativo en la historia espiritual de Israel. Jehú logró lo que muchos reyes anteriores no habían podido: eliminar el culto a Baal de forma sistemática y decisiva. Con esta acción, Jehú demostró un celo aparente por el Dios de Israel y cumplió una parte crucial de su mandato divino. Sin embargo, aunque Jehú eliminó el culto a Baal, no erradicó completamente la idolatría en Israel. Como se menciona en Segunda de Reyes 10, versículos del 29 al 31, Jehú permitió que continuara la adoración a los becerros de oro en Betel y Dan, los cuales habían sido introducidos por Jeroboam. Esta obediencia parcial refleja una contradicción en el liderazgo de Jehú. Por un lado, su celo lo lleva a cumplir el juicio de Dios; por otro, su falta de fidelidad total impide una renovación espiritual verdadera. Aunque Jehú fue ungido como instrumento del juicio divino, sus acciones revelan una ambición desmedida por el poder. La rapidez con la que actuó para eliminar a los descendientes de Acab y su astucia al erradicar a los sacerdotes de Baal evidencian una mezcla entre obediencia y un profundo interés personal. Jehú, más allá de cumplir una misión divina, aprovechó la oportunidad para consolidar su reinado y eliminar cualquier posible amenaza política. Esta ambición se hace más evidente en la forma despiadada en la que llevó a cabo su misión. Jehú utilizó el mandato de Dios como un pretexto para justificar sus acciones brutales, asegurando que nadie pudiera cuestionar su autoridad. Esto plantea una pregunta crítica: ¿actuaba Jehú verdaderamente por celo hacia Dios o por un deseo de poder absoluto? El contexto en el que Jehú ascendió al poder estaba lleno de tensiones políticas y espirituales. Israel, dividido y contaminado por la idolatría, necesitaba una reforma, pero Jehú no fue un reformador espiritual. Su erradicación del culto a Baal parece más un movimiento estratégico que una verdadera expresión de fe. Jehú sabía que el culto a Baal estaba ligado al poder de la casa de Acab y que eliminarlo le permitiría consolidar su control político sobre Israel. Al mismo tiempo, al mantener los becerros de oro en Betel y Dan, Jehú se aseguró de no alienar a los líderes religiosos y políticos que dependían de este culto, evitando así una rebelión interna. A pesar de que Jehú cumplió en parte con la misión divina, no fue completamente fiel a Dios. En Segunda de Reyes 10, versículos del 29 al 31, se destaca que Jehú permitió que Israel continuara en los pecados de Jeroboam, manteniendo la adoración a los becerros de oro. Esta obediencia parcial provocó el juicio de Dios sobre Jehú y su descendencia. Dios reconoció que Jehú había cumplido su mandato de destruir la casa de Acab, y por ello le prometió que su linaje gobernaría Israel hasta la cuarta generación. Sin embargo, Jehú no buscó una verdadera renovación espiritual en la nación. Su reinado quedó marcado por una transformación incompleta y una fidelidad limitada,
lo que finalmente condujo al debilitamiento espiritual y político de Israel. El juicio de Dios sobre Jehú es un recordatorio solemne de que Dios exige obediencia total. Jehú cumplió el mandato divino con celo, pero su motivación personal y su falta de entrega total a Dios revelaron su verdadera naturaleza. La historia de Jehú nos advierte que obedecer parcialmente a Dios no es suficiente y que incluso los instrumentos divinos pueden ser juzgados por sus acciones. El legado de Jehú es uno de los más ambiguos y debatidos en el Antiguo Testamento. Por un lado, Jehú es reconocido como un héroe que cumplió con el juicio de Dios al eliminar a la casa de Acab y erradicar el culto a Baal. Sus acciones demostraron la justicia divina y la seriedad con la que Dios trata el pecado y la idolatría. Por otro lado, Jehú es criticado por su brutalidad excesiva y su falta de fidelidad total. Aunque eliminó a los seguidores de Baal, permitió la continuidad del culto a los becerros de oro. Jehú actuó más como un político astuto que como un líder espiritual, dejando incompleta la renovación que Israel tanto necesitaba. Esta ambigüedad hace que Jehú sea una figura compleja. ¿Fue un instrumento de Dios o un rey oportunista? La respuesta no es sencilla, pero su historia deja una lección clara sobre la importancia de la intención detrás de nuestras acciones. La violencia extrema utilizada por Jehú dejó una marca imborrable en Israel. Si bien logró erradicar la casa de Acab y el culto a Baal, lo hizo a costa de sembrar el miedo y la desconfianza en toda la nación. La brutalidad de Jehú no solo afectó a sus enemigos, sino que también dividió a la sociedad y dejó una sombra de violencia que persistió mucho después de su reinado. La historia de Jehú nos recuerda que la violencia, aunque efectiva a corto plazo, tiene consecuencias a largo plazo. Jehú consolidó su poder mediante el terror, pero su falta de fidelidad espiritual debilitó el tejido moral y religioso de Israel. El celo de Jehú por cumplir el juicio de Dios es digno de reconocimiento, pero su falta de pureza de corazón y su ambición personal distorsionaron su misión. Jehú nos enseña que el celo por Dios debe ir acompañado de obediencia total, humildad y una relación genuina con el Señor. La vida de Jehú es una advertencia para todos aquellos que buscan servir a Dios. Las motivaciones importan tanto como las acciones. Jehú comenzó con un mandato divino, pero terminó siendo recordado como un rey cuya obediencia parcial y ambición personal limitaron su impacto espiritual. Jehú fue usado por Dios como un instrumento para cumplir el juicio divino sobre la casa de Acab. Sus acciones demostraron que Dios es justo y que el pecado no queda impune. Jehú cumplió con la parte más visible de su mandato, eliminar a la familia de Acab y destruir el culto a Baal. Sin embargo, Jehú falló en ir más allá de la misión inicial. No lideró al pueblo hacia una verdadera renovación espiritual, lo cual muestra que ser usado por Dios no garantiza una relación profunda con Él. Jehú tuvo una oportunidad única para llevar a Israel hacia un reavivamiento espiritual, pero eligió mantener los becerros de oro en Betel y Dan. Esta decisión, motivada posiblemente por intereses políticos, lo convirtió en un líder que cumplió parcialmente con la voluntad de Dios. La fidelidad parcial de Jehú provocó que su linaje no trascendiera más allá de la cuarta generación, cumpliendo así el juicio de Dios sobre su casa. La historia de Jehú nos enseña que, aunque Dios puede usar a personas imperfectas para cumplir sus propósitos, Él también juzga la motivación y las acciones de aquellos a quienes usa. Jehú fue un instrumento de juicio, pero también fue juzgado por su falta de fidelidad total. La historia de Jehú nos presenta un tema que sigue siendo relevante en la actualidad: el uso de la religión para justificar actos extremos y violentos.
Jehú fue ungido por Dios y recibió un mandato claro, pero sus métodos brutales y su exceso de violencia revelan una mezcla peligrosa entre obediencia divina y ambición personal. Esta combinación llevó a un resultado parcial, la erradicación de la casa de Acab y el culto a Baal, pero también sembró miedo y desconfianza. Para la Iglesia moderna, la vida de Jehú es un recordatorio de que los fines no justifican los medios. Actuar con un celo mal dirigido, utilizando la fe como excusa para acciones egoístas o injustas, distorsiona el verdadero propósito de Dios. La verdadera obediencia a Dios debe ir acompañada de humildad, amor y rectitud, reflejando su carácter y no solo su justicia. Jehú tuvo la oportunidad de transformar espiritualmente a Israel, pero fracasó porque su celo no estuvo acompañado de una relación genuina con Dios. Aunque eliminó el culto a Baal, permitió que persistieran los becerros de oro en Betel y Dan, símbolos de la corrupción espiritual introducida por Jeroboam. Esta dualidad enseña que el verdadero celo por Dios no puede ser selectivo. Para la Iglesia moderna, esto significa que no basta con atacar un pecado visible mientras se ignoran otros problemas internos. La pureza espiritual y la obediencia completa son fundamentales para que una comunidad o nación experimente una verdadera renovación. A pesar de las imperfecciones y fallas de Jehú, Dios usó su vida para cumplir su propósito. La soberanía de Dios se manifiesta en cómo Él puede usar incluso a líderes imperfectos para ejecutar su justicia y llevar a cabo sus planes. Esto no significa que Dios aprueba el pecado, sino que su voluntad prevalece a pesar de las limitaciones humanas. Para los creyentes de hoy, esto es un recordatorio de que, aunque las circunstancias y los líderes puedan fallar, el plan de Dios siempre se cumple. La fidelidad de Dios permanece firme, incluso cuando las personas que Él usa no son completamente fieles. Eliseo, sucesor del profeta Elías, desempeñó un papel clave en el ascenso de Jehú al trono. A través de un acto indirecto, Eliseo envía a un joven profeta para ungir a Jehú en secreto. Este acto muestra que la elección de Jehú como rey fue planeada por Dios y no fue un accidente político. La unción de Jehú resalta el papel de los profetas como mensajeros de la voluntad de Dios. Eliseo, obedeciendo el mandato divino, permitió que Jehú se convirtiera en el instrumento del juicio de Dios, aunque también revela una separación espiritual entre el profeta y el rey. Ser ungido como rey de Israel significaba más que recibir autoridad política. Jehú fue consagrado con un propósito divino, erradicar la casa de Acab y limpiar la idolatría en Israel. Sin embargo, este título conllevaba una responsabilidad espiritual que Jehú no cumplió del todo. Jehú, aunque cumplió parcialmente su misión, no condujo a Israel a una verdadera renovación. Esta falla muestra que ser elegido por Dios no es suficiente, el líder también debe caminar en fidelidad y obediencia constante. Curiosamente, después de la brutal campaña de Jehú, los profetas parecen guardar silencio durante su reinado. Esta ausencia de profetas activos puede indicar un alejamiento espiritual entre Jehú y la voluntad de Dios. Aunque comenzó su misión con el respaldo divino, la falta de fidelidad total pudo haber llevado a una desconexión entre el rey y los profetas. Este silencio es significativo porque refleja que, aunque Jehú había sido un instrumento del juicio divino, su reinado no fue del agrado completo de Dios. Para Israel, esta desconexión espiritual resultaría en un declive progresivo que los alejaría aún más del Señor. Jehú consolidó su poder mediante una estrategia de terror, eliminando a sus enemigos con brutalidad y sembrando el miedo en Israel.
Si bien esta táctica fue efectiva para establecer su autoridad, tuvo consecuencias negativas a largo plazo. La nación quedó marcada por la violencia y la desconfianza, lo cual debilitó el tejido social y espiritual de Israel. El uso del miedo como herramienta política puede traer estabilidad temporal, pero no puede reemplazar la confianza y unidad espiritual que una nación necesita para prosperar. Jehú, al sembrar el terror, dejó un legado de división y temor que perduró más allá de su reinado. Las acciones de Jehú polarizaron a Israel. Mientras algunos lo veían como un libertador que había ejecutado la justicia divina, otros lo percibían como un tirano sediento de poder. Esta división creó una brecha en la identidad espiritual y nacional del pueblo, dificultando una verdadera renovación espiritual. El impacto de las acciones de Jehú demuestra que el cambio externo, como la eliminación de Baal, no es suficiente si no se produce un cambio interno en el corazón de las personas. Aunque Jehú erradicó el culto a Baal, permitió que continuara la adoración a los becerros de oro en Betel y Dan. Esta idolatría persistente debilitó aún más la relación de Israel con Dios y los mantuvo alejados de una verdadera transformación espiritual. El legado de Jehú fue, en última instancia, un triunfo parcial. Eliminó una forma de idolatría, pero dejó intacta otra. Esta dualidad contribuyó al declive espiritual continuo de Israel, preparando el camino para juicios y conflictos posteriores. Aunque Jezabel fue arrojada desde la ventana y su cuerpo fue devorado por los perros, como lo profetizó Elías, su influencia perduró mucho después de su muerte. Jezabel no solo había introducido el culto a Baal en Israel, sino que había establecido estructuras religiosas corruptas que envenenaron la espiritualidad del pueblo. La idolatría y el sincretismo que Jezabel promovió no desaparecieron completamente con su muerte. El sistema que ella instauró ya había echado raíces profundas en la sociedad israelita. Jezabel no fue solo una reina idólatra, sino también una estratega política astuta. Utilizó su posición para manipular a Acab, eliminar a los profetas del Señor y consolidar el poder del culto a Baal. Este legado espiritual y político contaminó la nación de Israel y persistió incluso durante el reinado de Jehú, aunque él había hecho esfuerzos drásticos por erradicar la adoración a Baal. La destrucción física de Jezabel no significó la erradicación completa de su influencia, lo que nos enseña que el pecado y la idolatría no siempre se eliminan con actos externos. También deben ser arrancados del corazón y de la mente del pueblo. Jehú eliminó físicamente a Jezabel y destruyó el templo de Baal, pero no logró una purificación espiritual total en Israel. La adoración a los becerros de oro, instaurada por Jeroboam años antes, continuó siendo un tropiezo espiritual para la nación. Este hecho demuestra que Jehú, aunque actuó con celo contra Jezabel y sus estructuras, falló en llevar al pueblo hacia una verdadera adoración al Señor. El triunfo parcial de Jehú refleja una lección espiritual profunda: los cambios superficiales no son suficientes. Jehú destruyó el culto visible a Baal, pero no restauró el corazón del pueblo a Dios. La idolatría no solo debe ser eliminada físicamente, sino también reemplazada por una adoración genuina y obediente al único Dios verdadero. Jezabel se convirtió en un símbolo eterno del pecado, la idolatría y la corrupción espiritual. En el libro de Apocalipsis, su nombre aparece como una referencia a aquellos que introducen falsas enseñanzas y contaminan la iglesia con prácticas corruptas. Este simbolismo subraya el peligro de permitir que influencias malignas arraiguen en una comunidad, pues su impacto puede durar generaciones. Jehú fue usado por Dios para cumplir la profecía contra Jezabel,
pero su fracaso en eliminar la idolatría por completo demuestra que el mal, si no es erradicado completamente, puede resurgir. La historia de Jezabel y Jehú sirve como una advertencia seria para la iglesia moderna. El pecado debe ser confrontado con firmeza, pero también con una transformación interna y espiritual. Uno de los episodios más intrigantes del reinado de Jehú fue su uso de la religión como una herramienta estratégica para consolidar su poder. Jehú, con astucia, convocó a todos los sacerdotes y seguidores de Baal a un gran sacrificio en honor a la deidad. Fingiendo ser un devoto de Baal, Jehú logró reunir a todos los líderes religiosos idolátricos en un solo lugar para luego exterminarlos de manera sistemática. Aunque este acto fue efectivo para destruir físicamente el culto a Baal, también revela la capacidad de Jehú para manipular la religión con fines políticos. Jehú sabía que eliminar el culto a Baal no solo era una misión divina, sino también una oportunidad política para eliminar rivales y ganar el apoyo del pueblo. Su estrategia fue exitosa, pero también plantea preguntas sobre sus verdaderas intenciones y su relación con Dios. A pesar de su aparente celo por el Señor, Jehú permitió la adoración de los becerros de oro en Betel y Dan, tal como lo había hecho Jeroboam años atrás. Este acto revela una contradicción profunda en su liderazgo. Mientras destruía una forma de idolatría, permitía otra que le convenía políticamente. El sincretismo religioso de Jehú muestra que, para él, la religión era también una herramienta para mantener el control político. Al permitir la adoración a los becerros de oro, Jehú evitó una posible rebelión por parte de las tribus del norte, quienes habían aceptado estas prácticas como parte de su identidad nacional. Este uso selectivo de la religión refleja una falta de compromiso total con Dios y demuestra que Jehú no estaba verdaderamente interesado en una reforma espiritual. La historia de Jehú es una advertencia clara contra el uso hipócrita de la religión. Aunque Jehú eliminó a los sacerdotes de Baal y cumplió parcialmente el mandato de Dios, su motivación parece haber estado más ligada a consolidar su poder personal que a glorificar a Dios. En el contexto moderno, esto nos recuerda que la fe no debe ser utilizada como una herramienta de manipulación. Dios busca líderes que actúen con un corazón puro y obediencia total, no aquellos que usen la religión como un medio para alcanzar sus propios fines. Jehú es un ejemplo de cómo la hipocresía espiritual puede llevar a una aparente victoria temporal, pero a la larga produce un fracaso espiritual y moral. La ejecución de Ocosías, rey de Judá, a manos de Jehú tuvo repercusiones importantes en las relaciones entre Israel y Judá. Ocosías era un aliado de la casa de Acab y había sido alcanzado por la sentencia divina pronunciada contra esa familia. Sin embargo, su muerte también rompió la frágil alianza política y familiar que existía entre los dos reinos. Este conflicto generó una mayor división entre Judá e Israel, debilitando la unidad necesaria para enfrentar amenazas externas. Jehú, aunque actuó con determinación, también sembró más enemistad entre los dos reinos hermanos. Durante el reinado de Jehú, Israel enfrentó presiones externas por parte del imperio asirio. Adobe Acrobat Studio, your team's home base. Collaborate within a shared PDF space. You've got your docs, your plans, your specs, and then invite the crew to build what's next. They talk up the teamwork. Here's an updated render. They think that this design could be a contender. And when somebody wonders what's the next step, AI helps you finish the rest. Bolts are tight, now your plan's refined. Run a smoother business when you're all aligned. Do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. En inscripciones asirias encontradas en la estela de Salmanasar III, se menciona a Jehú como un tributario del rey asirio,
lo cual indica que Jehú tuvo que someterse y pagar tributo para evitar una invasión. Este hecho revela la vulnerabilidad política de Israel durante el reinado de Jehú. A pesar de su fuerza interna, Jehú no pudo evitar que su nación quedara bajo la sombra de una potencia extranjera. Esto también es una consecuencia indirecta de la inestabilidad espiritual y política que Jehú no logró corregir completamente. La brutalidad de Jehú en su ascenso al poder no solo tuvo un impacto interno, sino que también debilitó las relaciones exteriores de Israel. Al exterminar a aliados y rivales, Jehú creó enemigos tanto dentro como fuera de Israel. La falta de estabilidad y cohesión en su reino permitió que las potencias extranjeras, como Asiria, comenzaran a ganar mayor influencia en la región. Esta situación demuestra que un liderazgo basado en la violencia y el miedo no puede sostenerse a largo plazo. Jehú, aunque consolidó su poder inicialmente, dejó a Israel en una posición vulnerable ante sus enemigos externos. Jehú fue un rey con un llamado divino claro: destruir la casa de Acab y eliminar la idolatría de Baal en Israel. Sin embargo, su fidelidad fue incompleta, y esto provocó el juicio de Dios. Aunque eliminó una fuente significativa de idolatría, permitió la continuidad del culto a los becerros de oro en Betel y Dan, siguiendo los pasos de Jeroboam. Dios reconoció la obediencia parcial de Jehú y lo recompensó temporalmente, prometiendo que su descendencia reinaría hasta la cuarta generación. No obstante, esta promesa también implicaba un límite: el juicio sería inevitable si Israel continuaba en desobediencia. Jehú, al actuar con una mezcla de celo y ambición personal, perdió la oportunidad de liderar una verdadera renovación espiritual en Israel. Esta promesa limitada y el juicio que siguió reflejan un principio espiritual clave: Dios valora la obediencia total y la fidelidad constante. Las acciones parciales, aunque puedan traer resultados momentáneos, no son suficientes para cumplir con los propósitos completos de Dios. Jehú reinó durante 28 años en Israel, un periodo que, aunque trajo estabilidad temporal, no logró cambiar el curso espiritual de la nación. Durante su reinado, Jehú consolidó su autoridad política a través del terror y la violencia, pero fracasó en guiar al pueblo hacia una verdadera devoción al Señor. Este fracaso fue evidente en la continuidad de la idolatría. Aunque Baal fue erradicado, los becerros de oro siguieron siendo objeto de adoración, un compromiso espiritual que debilitó al reino en su relación con Dios. La obediencia parcial de Jehú dejó a Israel en un estado de debilidad espiritual que eventualmente resultaría en juicios mayores, incluida la opresión extranjera. La historia de Jehú nos enseña que el liderazgo sin fidelidad espiritual es incompleto. El éxito temporal no puede reemplazar una verdadera transformación del corazón, tanto en el líder como en la nación. Jehú representa un ejemplo claro de obediencia selectiva: cumplió la parte de la misión que coincidía con sus intereses, pero ignoró otras áreas de su responsabilidad espiritual. Este patrón de obediencia selectiva es peligroso porque distorsiona la voluntad de Dios y crea una falsa apariencia de fidelidad. Para los creyentes y líderes de hoy, la historia de Jehú es una advertencia poderosa. La obediencia parcial no es suficiente para agradar a Dios, quien demanda una entrega total. Cumplir solo una parte del mandato divino, mientras se ignoran otras áreas de desobediencia, revela un corazón dividido que, al final, no puede sostenerse ante la justicia de Dios. El celo de Jehú fue evidente en su cumplimiento del juicio contra la casa de Acab y en la erradicación del culto a Baal.
Su determinación y rapidez para ejecutar estas tareas muestran a un hombre movido por una intensa convicción. Sin embargo, este celo también estaba marcado por una ambición personal. Jehú utilizó la misión divina como una oportunidad política para consolidar su reinado. La dualidad de Jehú plantea un debate importante: ¿fue su celo genuinamente por Dios o fue un medio para alcanzar sus propias metas? Si bien actuó como instrumento del juicio divino, sus métodos brutalmente calculados y su falta de fidelidad total revelan que su motivación no estaba completamente alineada con la voluntad de Dios. La figura de Jehú ha sido objeto de debate teológico entre estudiosos y creyentes. Algunos lo consideran un héroe de la fe, un hombre que cumplió fielmente con el llamado de Dios al juzgar el pecado y restaurar la justicia divina. Otros lo ven como un líder ambicioso, que usó la misión divina como un pretexto para eliminar rivales políticos y consolidar su poder. Este debate refleja una realidad espiritual compleja. Dios puede usar a personas imperfectas para cumplir sus propósitos, pero las motivaciones del corazón siguen siendo importantes. Jehú cumplió con parte del mandato, pero su falta de integridad espiritual y su ambición personal lo convierten en un líder ambiguo, cuyo celo fue una mezcla de justicia divina y ambición humana. Jehú es una figura llena de contradicciones. Por un lado, eliminó el culto a Baal con determinación y celo, demostrando su obediencia al mandato divino. Por otro lado, permitió la adoración a los becerros de oro, mostrando una falta de compromiso completo con la verdadera adoración a Dios. Esta contradicción revela que Jehú, aunque fue un instrumento en las manos de Dios, no era un líder espiritual íntegro. Sus acciones fueron correctas en apariencia, pero su corazón no estaba totalmente alineado con los propósitos de Dios. La historia de Jehú nos desafía a examinar nuestras propias motivaciones. ¿Actuamos realmente por celo por Dios o por intereses personales disfrazados de espiritualidad? David, el rey conforme al corazón de Dios, contrasta notablemente con Jehú. Mientras que David cometió errores graves, siempre buscó la restauración espiritual y la comunión con Dios. Jehú, en cambio, cumplió su misión parcialmente y nunca mostró un deseo genuino de guiar al pueblo hacia una relación más profunda con el Señor. La diferencia entre David y Jehú radica en sus corazones. David tenía un corazón arrepentido y buscaba la voluntad de Dios, mientras que Jehú parecía más enfocado en consolidar su poder político. Saúl, el primer rey de Israel, también fue un líder que falló en su fidelidad total a Dios. Al igual que Jehú, Saúl comenzó con una misión divina, pero permitió que su ambición y desobediencia parcial lo llevaran al fracaso. Ambos líderes nos enseñan que la obediencia parcial es desobediencia ante Dios y que el éxito aparente no garantiza el favor divino a largo plazo. Gedeón, uno de los jueces de Israel, comparte algunas similitudes con Jehú. Ambos comenzaron con un celo por Dios y fueron usados como instrumentos para liberar al pueblo. Sin embargo, Gedeón también cayó en la idolatría al final de su vida, lo que refleja una tendencia humana a permitir que el poder corrompa incluso a aquellos que comienzan con buenas intenciones. Jehú y Gedeón muestran que el liderazgo requiere más que un comienzo fuerte, es necesario terminar bien, con fidelidad y humildad. Dios prometió a Jehú que su descendencia reinaría hasta la 4ª generación. Esta promesa fue cumplida, pero también implicaba un juicio. La dinastía de Jehú no perduró más allá de lo establecido porque Israel continuó en la idolatría durante su reinado. Aunque Jehú trajo estabilidad temporal, su falta de fidelidad espiritual debilitó al reino a largo plazo.
Las generaciones posteriores enfrentaron juicios y conflictos externos, especialmente con los asirios, que finalmente llevaron a la caída del reino de Israel. La historia de Jehú es un recordatorio de que Dios es justo y fiel a su palabra. Aunque Jehú fue un instrumento de juicio, él mismo enfrentó las consecuencias de su desobediencia parcial. La vida de Jehú nos enseña que la fidelidad parcial no es suficiente para cumplir la voluntad de Dios. Jehú comenzó su misión con determinación y fervor, ejecutando el juicio divino contra la casa de Acab y eliminando el culto a Baal. Sin embargo, al permitir que persistiera la adoración a los becerros de oro, su obediencia quedó incompleta. Este fracaso no solo reflejó la falta de un compromiso genuino con Dios, sino que también limitó su legado espiritual. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Walmart Business is in the business of helping your business. Regardless of whether you're building bridges, building spreadsheets, or building lesson plans. Ooh, that looks fun. Walmart Business can help save you time, money, and hassle so you can focus on what you're building instead of what your supply closet is missing. In short, we take care of business, so you can do more with yours. We're the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. Dios demanda una obediencia total, porque cualquier compromiso con el pecado, por pequeño que sea, puede convertirse en un obstáculo para cumplir su propósito. La historia de Jehú es una advertencia seria de que comenzar bien no es suficiente, es necesario perseverar y terminar con fidelidad y rectitud. Jehú mostró un celo intenso por cumplir el juicio de Dios, pero su celo estuvo acompañado de brutalidad excesiva y ambiciones personales. Aunque cumplió la misión inicial, su falta de un corazón íntegro y su uso estratégico de la religión revelan un celo mal guiado. El celo por Dios debe estar motivado por amor, humildad y un deseo genuino de glorificar su nombre, no por la búsqueda de poder o intereses personales. Este celo distorsionado de Jehú nos advierte contra el peligro de actuar aparentemente en nombre de Dios, pero con intenciones ocultas. La verdadera obediencia a Dios no solo se mide por lo que hacemos, sino por cómo lo hacemos y con qué motivaciones lo hacemos. El legado de Jehú es complejo y contradictorio. Por un lado, fue un instrumento de juicio divino, un hombre que ejecutó las profecías de Elías y eliminó el culto a Baal. Por otro lado, Jehú dejó intacta la idolatría de los becerros de oro, lo que mantuvo al pueblo en un estado de pecado espiritual. Su reinado trajo estabilidad política temporal, pero no logró una renovación espiritual duradera. El éxito externo de Jehú fue opacado por su fracaso interno, no condujo a Israel a una relación más profunda con Dios. Su historia nos recuerda que un liderazgo sin rectitud espiritual y fidelidad genuina carece de impacto eterno. Jehú, a pesar de sus logros, no pudo escapar del juicio de Dios. Esto refleja que Dios juzga a todos con justicia, incluso a aquellos que son usados como sus instrumentos. Las acciones correctas con motivaciones equivocadas no pueden sostener un legado que sea verdaderamente agradable a Dios. La vida de Jehú, el rey vengador de Israel, es una historia llena de celo, ambición y contradicción. Fue ungido por Dios para ejecutar el juicio divino contra la casa de Acab y eliminar la idolatría de Baal, y en este sentido, Jehú fue un instrumento poderoso y efectivo.
Su cumplimiento de las profecías de Elías demuestra la fidelidad de Dios para juzgar el pecado y cumplir su palabra. Sin embargo, detrás de su aparente celo por la justicia divina, se esconden motivos personales y ambiciones políticas que limitaron su impacto espiritual. Jehú usó su misión divina como un medio para consolidar su poder, mostrando una obediencia selectiva que no fue suficiente a los ojos de Dios. Aunque logró grandes victorias, su falta de fidelidad total impidió una transformación duradera en Israel. La historia de Jehú nos desafía a examinar nuestras vidas y nuestras motivaciones. ¿Estamos sirviendo a Dios con un corazón íntegro o permitimos que nuestras ambiciones personales interfieran con su propósito? Jehú comenzó con una misión noble, pero su fracaso en conducir al pueblo hacia una adoración pura revela que el liderazgo sin fidelidad espiritual no puede traer renovación verdadera. En última instancia, el relato de Jehú nos recuerda que el plan de Dios siempre prevalece, pero su voluntad se cumple plenamente cuando sus siervos actúan con obediencia total, humildad y un corazón transformado. Que la vida de Jehú sea para nosotros un ejemplo y una advertencia de que Dios no solo busca resultados externos, sino corazones comprometidos y fieles a su voluntad. La historia de Jehú nos desafía a reflexionar: ¿estamos cumpliendo la voluntad de Dios con celo genuino y humildad, o estamos actuando por nuestras propias ambiciones? El oscuro secreto de Jehú es una advertencia para nosotros hoy: no basta con comenzar bien, debemos terminar con fidelidad. Que nuestra vida sea un reflejo de obediencia total y amor genuino hacia el Señor. Si este mensaje te ha impactado, déjanos tu comentario, suscríbete y comparte este video para que más personas descubran las profundas lecciones escondidas en las Escrituras. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.